La forma de agradecerle es hablando de la palabra de Dios, a lo que vinimos aquí a prepararnos, ¿no? Escuchar el mensaje que Dios tiene para mí primero, para mi persona. Como algunos hermanos dicen que no, nos va hoy a hablar fuerte, yo me hablo primero a mí, ¿no? Hermano, algún hermano por ahí me dijo, yo me hablo primeramente a mí, para ver cómo la palabra me corrige y luego yo puedo compartirlo con ustedes, porque tengo que comenzar conmigo. Vamos a estar estudiando el tema llamados a la santidad y vamos a basarnos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo del capítulo 4, del versículo 1 al 8, llamados a la santidad. Y para entender un poquito lo que sucedió en Tesalonicenses, y quizá ya usted lo haya leído varias veces en su plan anual de lectura bíblica, ¿no? A lo mejor ya lo he leído más de una vez y lo ha estudiado quizás aquí en la congregación varias ocasiones. Recordamos allá en Hechos 17 que la iglesia de Cristo en Tesalónica fue establecida por el apóstol Pablo, ¿no? En uno de sus viajes. Él estaba pasando por esta ciudad y esta ciudad, mis hermanos, y usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 17, vamos a hacer un resumen, ¿no? Por cuestión del tiempo, pero si usted quiere profundizar más en el tema, ahí el capítulo 17, del versículo 1 en adelante hasta el 11, si no me equivoco, usted puede leer todo lo que ocurrió. Y ahí lo que vemos fue a un apóstol Pablo que se dirigía a una ciudad que estaba compuesta por judíos y por griegos. Esta ciudad, mis hermanos, por ser de naturaleza de griegos o de gentiles, la mayor parte de las ocasiones conocemos que los gentiles no adoraban a Dios. En la mayoría de las ocasiones ellos se inclinaban más a la idolatría. Y esta ciudad tenía también templos, ¿no? Dedicados a dioses, donde ellos practicaban mucho el culto hacia ellos. Y como todo gentil, no solo en aquella época, sino en nuestro tiempo, que ya en este tiempo ya no se le conoce así, ¿no? Sino con otro nombre, estas personas eran muy dadas al libertinaje sexual, o sea, a la fornicación. Ese era el estilo de vida. Es lo mismo que hoy en día. Nada ha cambiado, solamente el lugar y las personas. Entonces, la iglesia, mis hermanos, se establece en este lugar. Pablo les predica en Hechos 17, menciona que él empezó a hablarles acerca de Jesucristo, acerca de cómo Cristo había sufrido, pero no solamente les habló acerca de que Cristo había sufrido, sino también les habló que Cristo había resucitado. Algo que es interesante, ¿no? En un pueblo o una ciudad que está llena de pecado y que quizá alguno de nosotros hubiera estado en la posición de Pablo, diría, ¿para qué voy a perder mi tiempo en este lugar donde nadie me va a escuchar? Sin embargo, vemos un apóstol Pablo que lleva el mensaje y la misma Biblia dice que los griegos empezaron a creer, algunos judíos en la sinagoga, porque él discutía con ellos, y también dice no pocas mujeres. Es decir, que en Hechos 17 nos narra, ¿no? Que en base al mensaje de que él estaba enseñando acerca de Cristo, recuerde, el que puede cambiar los corazones no es nuestra palabra, sino que el mensaje de Dios. Enseñarle a las personas que ellos tienen una nueva oportunidad de encontrar la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16, lo menciona Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, dice la Biblia, porque es poder de Dios para salvación. El poder estaba haciendo cambios grandes en este grupo de personas que estaban dedicados mucho a la idolatría. ¿Por qué entonces a veces nosotros dudamos si la Biblia es una evidencia clara de que estas personas, a pesar de que no creían en Dios, cuando se les predica el mensaje, empezaron a cambiar? Empezaron a ser cristianos, empezaron a ser diferentes en Tesalónica. Pero vino un problema, vino la oposición. Como ocurre en todas las narraciones de la Biblia, cada vez que se predica el evangelio, empiezan personas a estar en contra del mensaje. Y se formó un alboroto en Tesalónica y Pablo tuvo que retirarse de este lugar. No pensemos que no nos va a ocurrir lo mismo cuando predicamos. Vamos a tener oposición, tenemos un enemigo que no quiere que la palabra se proclame, que la palabra se hable. Entonces hay que tener cuidado. Tesalónica entonces inicia de esta manera. Ahora Pablo les habla a la iglesia allá en Tesalónica, mis hermanos, sabiendo con el contexto que estaba pasando, ¿no? ¿Cómo inicia la iglesia? Con dificultades. Se predica el mensaje, pero empieza la oposición. Y en sí está en grandes dificultades. Ahora, los problemas siempre van a existir. Pero esto no es un obstáculo para que la iglesia continúe.
Pablo entonces, mis hermanos, les escribe en 1 Tesalonicenses, recordando que el tema principal de este libro es la venida del Señor. Y como leímos, él le daba gracias a los hermanos. El informe que él tenía de la iglesia era que la iglesia estaba creciendo. Y en el capítulo 1, el libro de Tesalonicenses muestra que no solo ahora Tesalónica era una iglesia ejemplar, sino que estaba influyendo en otros lugares, en Macedonia y en Acaya. Dice el capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, dice la palabra 1 Tesalonicenses 1:8, ¿no? Del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El versículo 9 incluso menciona a Pablo a la iglesia en Tesalónica, dice, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estaba mostrando una iglesia modelo, una iglesia que había dejado de la idolatría, que estaba sirviendo de ejemplo a las demás iglesias y que estaba permitiendo que el evangelio se expandiera. Una iglesia que fue, incluso menciona el versículo 6, que recibió la palabra en medio de gran tribulación. No era fácil el trabajo que ellos estaban realizando. Pero el versículo 10, mi hermano, nos muestra por qué el libro de Tesalonicenses tiene como tema la venida del Señor. Y esperar de los cielos, dice el versículo 10 del capítulo 1, a su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ascendió a los cielos. Jesucristo ascendió a los cielos y resucitó. Ellos tenían esperanza en la venida del Señor. Eso era lo que los motivaba a ellos continuar en este camino, la esperanza de Jesucristo que resucitó de los muertos. A veces a nosotros se nos olvida que Jesucristo resucitó. A veces se nos olvida que ese Salvador que nosotros tenemos tiene todo el poder de vencer la muerte. El Señor nos da esperanza de alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, hermano. No se nos olvide, todos tenemos problemas aquí, todos tenemos dificultades, pero el Señor venció la muerte. ¿Usted sabe que va a resucitar también? Si es fiel a Dios y va a obtener la vida eterna. Eso es lo que Pablo le está mostrando en este libro, mis hermanos, a los de Tesalónica. Estaban creciendo, estaban siendo ejemplo, habían dejado la idolatría y estaban esperando esa venida del Señor. Ahora también en el capítulo 2 Pablo empieza a defender su ministerio, empieza a hablar acerca de él, ¿no? Recordemos que Pablo era conocido como Saulo de Tarso, antes de que el Señor lo llamara allá en Hechos capítulo 9, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Conocido como el perseguidor de la iglesia, el que encarcelaba, Hechos capítulo 8, versículo 3, arrastraba a las personas de sus casas, tenía carta para llevarlos a la cárcel. Pero ahora Pablo había cambiado cuando el Señor lo llamó, y ahora de convertirse de ese perseguidor, encarcelador de cristianos, ahora se convierte en aquel que trabaja para el Señor. ¿Eso no es poder del Evangelio? ¿Eso no es lo que menciona Romanos 1:16? ¿Eso no es lo que Dios puede hacer con nosotros? De una persona que es totalmente enemigo de Dios, ahora se convierte en el que habla más de Dios. Ese era Pablo. Y ahora Pablo se muestra en el capítulo 2 recordándoles a los hermanos el amor que sentía por cada uno de ellos. En el versículo 7 del capítulo 2, Pablo se compara con una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 11 dice, así también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Una nodriza, un padre amoroso, ese era Pablo con los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban, ¿qué? Creciendo, estaban luchando. Y el versículo 19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Nuevamente, la venida del Señor es importante en este libro.
Como Pablo no pudo estar mucho tiempo, recuerda que hubo un alboroto, él tuvo que irse de ahí. Entonces en el capítulo 3 envía a Timoteo. Y Timoteo le da un informe excelente de la iglesia. La iglesia estaba creciendo. La iglesia, mis hermanos, estaba cada día con más fortaleza. Qué buen reporte de enviar a alguien y saber y escuchar buenas noticias. Escuchar buenas noticias de cuando un hermano está predicando. Escuchar buenas noticias que el evangelio está creciendo. Que más personas están salvando sus almas porque están obedeciendo el evangelio. Ese era el informe que Timoteo les dio. Versículo 6 del capítulo 3 lo dice. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, hermano, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseamos vernos como también nosotros a vosotros. Buenas noticias de vuestra fe. Siempre nos recordáis con cariño, así como yo lo voy a recordar a ustedes, mis hermanos, con cariño. Los voy a recordar con cariño, deseando verlos, como Pablo les decía a los hermanos, nuevamente. Ese era el informe de la iglesia en Tesalónica. Y el versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, nuevamente, ¿no? Capítulo por capítulo, hace que referencia al tema, la venida del Señor. Eso nos da a entender que es importante la venida del Señor, para los de Tesalónica y para nosotros. No vamos a estar eternamente aquí. Los tesoros los tenemos que hacer en el cielo, hermano. Pero nos gusta tanto este mundo. Estados Unidos es tan bonito que no queremos dejarlo. Este mundo va a ser destruido. Dios no tiene algo mejor preparado allá en el cielo. Pero nuestros ojos o nuestra mirada a veces se enfoca ¿qué? En lo temporal. Y Pablo decía que hay que mirar ¿qué? Lo eterno. No nos enfoquemos en lo material. El enemigo es astuto. Nos utiliza esa arma que se llama los deseos de los ojos. Los deseos de la carne y la vanagloria. Allá en el libro de 1 Juan capítulo 2 lo menciona. Y se nos olvida que Cristo va a venir por segunda vez. Se nos olvida que no vamos a estar siempre aquí. Y que tenemos que aspirar a un mejor lugar. Porque si este lugar es bonito, el cielo todavía es mejor. No se puede ni comparar. El libro de Apocalipsis nos los muestra, ¿no? Allá donde debemos aspirar a ir. Allá donde nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado un lugar, lo dijo allá en el libro de Juan, ¿no? Tiene mansiones, tiene algo especial para usted. Y Pablo le hace ver esto a los hermanos en Tesalónica. Ahora, ¿por qué Pablo, entonces, mis hermanos, le menciona todas estas cosas? Porque podemos ver en primer lugar que esta iglesia estaba creciendo en obediencia y santidad. El capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, haciendo referencia a ¿qué? A todo lo que se escribió anteriormente, la oración que hizo Pablo. Todo lo demás que ser irreprensibles en santidad. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La iglesia en Tesalónica estaba creciendo, pero esto no era la excusa para decir que todo quedaba allí. Aquí menciona que había que agradar a Dios y que había que abundar más y más. El versículo 10 del capítulo 4 vuelve el apóstol Pablo y repite que al final del versículo dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y por todo el libro de Tesalonicenses se menciona que abundaran más y más. Porque el cristiano nunca deja de crecer. Queremos agradar a Dios. Lo primero que vemos allí es que debemos crecer en santidad. Ahora, ¿por qué Pablo le hace referencia a los hermanos en Tesalónica esto? Recuerde, tenían templos allí enfocados en la idolatría. La vida de las personas que vivían allí, muchos vivían ¿qué? En libertinaje sexual. Y la iglesia estaba en el medio. Es decir, que toda esta influencia de los gentiles, de los griegos, de la idolatría,
podía ser que muchos de esos hermanos que se apartaran de la fe. Es más, muchos de los hermanos que venían o que eran griegos venían de vivir esa vida y tenían que esa dificultad quizás era su debilidad. Ahora Pablo les dice a los hermanos, después de escuchar que Timoteo les dio un informe positivo, que estaban abundando, que estaban estudiando, que estaban creciendo, les dice, tienen que abundar más y más, tienen que agradar a Dios. No pueden dejarse llevar porque ya yo sé, ya yo estudié, yo me gradué de Brown Trail, ya me la sé toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. No, descubrí ahora que sé menos que antes. Descubrí que tengo que estudiar no solo 2 años, sino toda mi vida. Porque la Biblia es un libro que cada día podemos aprender más de la voluntad de Dios. No pensemos que ya lo sabemos todo. Porque cuando pensamos así, ya el orgullo ganó la batalla. Ahora, ¿cómo Pablo, mis hermanos, les dice la vida práctica? Porque ahora en el capítulo 4 empieza a hablar de la vida práctica de los de Tesalónica. Cómo ellos en su vida tienen que hacer para agradar a Dios y abundar, ¿qué? Más y más, es decir, crecer. Lo primero que le menciona lo encontramos en el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El capítulo 1, versículo 8, de ahí mismo de 1 Tesalonicenses dice, los creyentes o los hermanos o los cristianos imitaron a los apóstoles, mostrando que ya tenían un ejemplo a seguir. Ya saber qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hay algo que es importante siempre y son las instrucciones. A mí me ha pasado, y no sé si a usted le ha pasado, cuando he comprado estos muebles que vienen desarmados, vienen en caja, ¿no? Llego a la casa, lo compro, me gusta mucho a usted, no sé si le ha pasado. Empiezo a armarlo, pero cuando termino de armarlo, me sobran 5 tornillos y dos piezas. Y luego voy y busco las instrucciones. Ay, ¿dónde fue que hice mal? Ya está todo apretado, porque nosotros somos muy dados ¿a qué? A ver las instrucciones después y no antes. Así mismo pasa en nuestra vida cristiana. Queremos decir que somos cristianos, que seguimos la palabra, pero no seguimos las instrucciones. Las instrucciones las tiene en su mano, hermano. Y yo también las tengo aquí. Y Pablo le dice, ya ustedes conocen las instrucciones, pero queremos seguir nuestras, ¿qué? Propias instrucciones. Es decir, en otras palabras, Pablo le está diciendo, si ustedes quieren agradar a Dios, lo primero que tienen que hacer, hermano, en Tesalónica, obedezcan los mandamientos. Y nosotros hoy en día aquí, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos. Es lo mismo, diferentes épocas, diferentes personas, la palabra es la misma, la palabra permanece para siempre. En segundo lugar, no es solo obedecer. El versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿por qué Pablo hace referencia a la fornicación? La fornicación ya conocemos las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? La Biblia habla de esta palabra, si usted la busca en el original, dice que es inmoralidad sexual, que hay de diferentes tipos, pero sabemos por lo general que tienen que ver con esto. Ahora, ¿qué sucedía alrededor de Tesalónica? Las personas practicaban la fornicación, era normal, no es lo mismo hoy en día. ¿No sucede lo mismo en nuestra época? ¿No hay incluso hermanos en la iglesia que han caído en fornicación? Y que leemos la Biblia, oramos y cantamos y nos reunimos. Es un problema serio. Es un problema que estaba alrededor de los hermanos en Tesalónica. Y Pablo tiene que recordarle, porque a veces se nos olvida. Yo recuerdo cuando era niño, a veces a mí se me olvidaban las instrucciones que mi mamá me repetía. A la tercera vez yo las recordaba. O mejor dicho, ella me las recordaba. A nosotros se nos olvidan las instrucciones y no era muy agradable el recordatorio. Se nos olvida, mi hermano, y Pablo dice, tengan cuidado que se aparten de la fornicación. Es decir, que no solo es seguir las instrucciones, los mandamientos, sino también una vida apartada del pecado. ¿Quieren agradar a Dios, Tesalónica? Sigan los mandamientos, sigan las instrucciones. En segundo lugar, apártense del pecado. No solo agradan a Dios, sino que cada día, ¿qué? Van creciendo. Ahora, versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en santidad y honor. ¿Por qué ahora empieza a hablar ahora del matrimonio? Pablo en esta ocasión ahora les recuerda a los hermanos de Tesalónica que tuvieran cuidado. Allá en Mateo 19:9, a Jesús le hicieron una pregunta, ¿no? Lo querían tentar, lo estaban probando. Habían dos grupos dentro de los fariseos. Uno que decían que el hombre se podía separar por cualquier causa y otro decía que no, solamente por fornicación. Y cuando lee cualquier causa, hermano, era por la comida. Si la esposa cocinaba y la comida se quemaba, ya eso era una causa. Así pensaban. Es más, hoy día, ahí piensan todavía así, para ponerla más difícil. Hoy en día muchas personas piensan así. Es decir, por cualquier cosa. Qué triste, ¿no? Pero es la realidad. Aquí dice que cada uno de vosotros tiene que tener su propia esposa. Es decir, cuidar su matrimonio. ¿Dónde inició el matrimonio? Allá en el Génesis, ¿no? Cuando Dios vio a Adán, dice, te voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí apareció Eva, ¿no? Ya Adán dejó de estar solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio a Eva, ¿no? Así que Dios cuida mucho acerca del matrimonio. Ahora le habla no solo de las instrucciones, no solo le habla de la santidad, sino que ahora habla de la pureza del matrimonio, para que los hermanos en Tesalónica vivieran feliz, como dice allí, en santidad y en honor. Es decir, el matrimonio es algo muy bonito, muy precioso que debemos cuidar. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Cuiden sus matrimonios, tengan cuidado con lo que hay a su alrededor. El versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles ¿viven qué? Teniendo malos deseos, concupiscencia, una palabra que no es muy utilizada, o mejor dicho, que no usamos nosotros, eso no lo hablamos. Casi no decimos concupiscencia. Yo no escucho a un hermano hablando con otro, no, porque el hermano allá estaba con mucha concupiscencia y por eso cayó en pecado. Esa palabra no la utilizamos. No es casi parte de nuestro lenguaje, más de la Biblia, pero son malos deseos, ¿no? Es decir, que Pablo les dice ahora a los hermanos de Tesalónica que tuvieran que se controlaran, autocontrol. ¿Por qué? Porque los gentiles no lo tienen. Los gentiles estaban a su alrededor, vivían una vida desordenada, deseos sexuales, desorden, idolatría. Y ahora les dice, tengan cuidado, porque muchas veces esa influencia que hace que el cristiano se aparte del camino. Hay muchos hermanos que, como dice también allá en Corintios, ¿no? Que las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, los jóvenes. Hoy en día, mis hermanos, dentro incluso de la iglesia se dan muchas veces relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hay desorden y hermanos que permiten esto. Aquí Pablo les está diciendo a los de Tesalónica que tuvieran cuidado. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba alrededor, eso era lo normal, eso era lo común. Lo común, lo anormal era no ser como las demás personas. Lo anormal era ser diferente. Pero la gran mayoría, mis hermanos, andaban en pasión de concupiscencia. Ahora, ¿por qué hace referencia a los gentiles? Porque los gentiles no tienen temor a Dios. Los de gentiles de Tesalónica y los gentiles de nuestra era, que ya sabemos que no hay gentil, ya no sabemos que hay ni judío ni griego. ¿Ahora qué? Somos cristianos, dice Romanos 1:16. Pero los gentiles, es decir, los que no creen en Dios, los que no quieren obedecer, su vida es de concupiscencia. Sus pensamientos están inclinados al mal. Lo mismo que pasó allá en Génesis capítulo 6, ¿no? Cuando Dios dice que iba a destruir porque el pensamiento del hombre en aquella época era de continuo solamente el mal. Pero Noé dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese fue nuestro héroe en ese momento, ¿no? Cuando Dios vio que la maldad estaba muy grande. La maldad, mis hermanos, hoy en día es muy similar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes en las iglesias de Cristo. Incluso nosotros, los que estamos más adultos, también. A veces señalamos a los jóvenes y también nosotros podemos caer en este tipo de pecado. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Tengan cuidado, contrólense. No solo quieren agradar a Dios siguiendo las instrucciones, no solo quieren agradar a Dios siendo santos, no deben agradar a Dios teniendo su propia esposa en santidad, sino también controlando sus pasiones. Número 6, versículo 6 dice que ninguno agravie
ni engañe en nada a su hermano. Aquí entramos en un tema delicado, ¿no? Nuestros hermanos. Ahora Pablo le dice, tengan cuidado con sus hermanos. Ya habló de la familia, ya habló de la persona individual, ahora habla del prójimo. Nuestros hermanos que están alrededor, los hermanos que estaban en Tesalónica, había que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos hermanos le causaban daños a otros hermanos. Los trataban o abusaban incluso de ellos. Recordemos que en aquella época incluso se habla de que habían amos y que había esclavos. Y por lo general el amo, ¿qué hacía con su esclavo? Abusaba. ¿No pasa lo mismo hoy en día? ¿Usted cree que usted no es esclavo también? Usted no sabe que hoy existe la esclavitud moderna. Cuando en su trabajo le dicen hay que quedarse 2 horas más y usted tenía planeado otra cosa, ¿no? Si no lo sabía, sépalo, es un esclavo. Obviamente todos tenemos que trabajar, incluso el libro de Tesalonicenses fue escrito porque muchos hermanos no querían trabajar y en la segunda carta dice que el que no trabaja, que no coma. Pero estos hermanos abusaban, hay que tener cuidado. Abusaban de los hermanos en Tesalónica, pensando que como ellos tenían autoridad y poder, podía ser, o por aprovecharse como somos hermanos, como es mi hermano, él me tiene que perdonar. Como es mi hermano, me tiene que prestar $100, yo no le voy a pagar si ese es mi hermano. Que me haga un trabajo en la casa porque hermano cobra caro, cobra bien caro, pero ese no es su trabajo. A veces, mis hermanos, nosotros somos dados aquí a no ser justos. Ahora, dice Pablo en Tesalónica dice, no te preocupes, si no quieres ayudar a tus hermanos, al final dice el versículo 6, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermano, le estaba diciendo, no quieren obedecer esto, entonces ahora se la van a tener que ver con Dios, el vengador. Él se va a encargar. Cuando nos pasa algo, mi hermano terrible, no se preocupe. Dios se va a encargar. Déjele las cargas a Dios. Él se va a encargar. Él es el vengador. No tome venganza usted. Eso no lo manda la Biblia. El Señor se va a encargar. Pablo le dice a los hermanos, entonces, quieren agradar a Dios, traten bien a sus hermanos, a sus prójimos. Y no esperen la ira de Dios. Versículo 7. Porque Dios nos ha llamado a inmundicia sino a santificación, relacionado con el versículo anterior, ¿no? Yo no voy a vengarme, ¿por qué? Porque Dios no me ha llamado a ser pecador, sino nuevamente que me llama y hace referencia mucho este capítulo 4 a la santificación. El significado de la palabra iglesia, ¿usted sabe cuál es? Usted se lo conoce, los llamados fuera. Pero a veces queremos, ¿qué? Entrar de nuevo al mundo. Ya Dios nos rescató, nos apartó, nos sacó del mundo. Ya ahora somos santificados, lo dice Pablo allá en 1 Corintios también, ¿no? Capítulo 6, versículo 11. Ya Dios nos ha lavado. Hechos 2, 38, ¿no? Hechos 3, 19. Ha lavado nuestros pecados. Ahora somos santos. No como esta palabra mal utilizada hoy en día, ¿no? Muy utilizada para hacer referencia a algo muerto, un pedazo de madera o metal o barro. Usted y yo somos santos, hemos sido sacados, apartados, ya no somos los mismos de antes. Y si no lo es, hoy es el día que se ponga en paz con Dios. Y si no lo es, no ha obedecido el Evangelio también, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Arrepiéntase de sus pecados y aproveche la oportunidad que Dios les ha dado. Versículo 8, mis hermanos. No solo entonces ha sido un llamado de Dios a practicar o a ser santo, sino dice que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Qué terrible es cuando uno lo desechan, ¿no? Cuando uno lo desprecian. No sé si a usted le ha pasado esto. Por lo general o para ponerlo no tan difícil, vamos a ponerla más suave. Por lo general cuando era niño, no sé si pasaba en su país, y jugábamos cualquier deporte. Casualmente ayer estábamos jugando allá en la actividad. Se cogen 2 equipos, ¿no? Dicen, no, este es el capitán, decía, y el otro capitán. Y de repente cogen a fulano, a sultano, acá al hermano, al otro hermano. Y usted está viendo que usted como que cuándo lo van a coger.
¿Y yo qué pasó? Yo no tengo 2 pies, ¿qué será? Y va quedando y queda al final y queda de último. Y de repente los 2 equipos dicen, llévatelo tú. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando nos desprecian. Qué dolor nos da eso, nos sentimos mal. Pero despreciar a Dios, ¿cómo se siente Dios que lo despreciemos? El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Ahí lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica es, Dios tiene toda la autoridad. Y ustedes, hermanos, no se dejen influenciar por lo del mundo, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la influencia que está a su alrededor, sino que sigan las instrucciones, como hemos estado viendo, mantengan su matrimonio, traten bien a sus hermanos, aléjense de la inmundicia, pero algo importante es dejar que la autoridad de Dios sea la que esté por encima de todo. Mas aquellos dice que recibieron su palabra y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Versículo 11. Versículo 12 entonces dice que nosotros ahora hemos sido llamados a ser hijos de Dios, aquellos que quieren agradar a Dios y que quieren abundar más y más en amor. Qué hermoso, ¿no? Qué privilegio ser cristiano. ¿Por qué nos sentimos tristes entonces a veces de los problemas que tenemos si tenemos a un Dios que fue Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, un Dios que libró a un pueblo de Israel de Egipto, un Dios que nos libra a nosotros y un Dios que nos promete la vida eterna? ¿Cómo yo como cristiano puedo tener temor al mundo, a Satanás, cuando tengo a alguien más poderoso que es nuestro Padre Celestial? Así que mis hermanos, este es el mensaje que Dios le dio a Tesalónica y este es el mensaje para mí, Ulises Franco, a que me dedique más a estudiar, a que lo agrade más a Él y que abunde cada día más y más. Que Dios le bendiga ricamente.